Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. En el vídeo de hoy vamos a ver las novedades que CarPlay incorpora con la nueva versión de iOS 18. Y al final del vídeo, no os lo perdáis, os voy a comentar para mí cuál es la novedad más relevante de esta versión iOS 18 en CarPlay. Aunque desgraciadamente no os la voy a poder enseñar a no ser que alguien de vosotros me ayude. Luego os lo explico. Bien, vamos a empezar con las novedades más importantes desde mi punto de vista. Después, al final, hablaremos un poco de las que son las más cosméticas, pero vamos a empezar con las más útiles desde mi punto de vista, insisto. Para mí las novedades más importantes están en lo que es la accesibilidad. Vamos a empezar con el control de voz. El control de voz, tal y como podemos leer aquí, permite usar el micrófono del iPhone para controlar CarPlay mediante comandos de voz. Esto es especialmente interesante porque si recordáis uno de mis últimos vídeos donde os explicaba que a partir del año que viene la Euro NCAP se va a poner más estricta en lo que es la seguridad, ya que las marcas tienen tendencia a eliminar los botones físicos, espero que tengan en cuenta que en algunos casos las pantallas se pueden operar por voz sin tener que tocarlas. En este caso, activamos y veis que ha aparecido este icono de aquí. Esto significa que el teléfono tiene activado el micrófono y a partir de aquí podemos operar con la voz. Vamos a probarlo. Retroceder. Ir a pantalla de inicio. Deslizar hacia la derecha. Deslizar hacia la izquierda. Deslizar hacia la izquierda. Abrir mapas. Deslizar hacia la izquierda. Deslizar hacia la derecha. Deslizar hacia arriba. Tocar dos veces. Bien, os dejo un enlace en la descripción con alguno de los comandos que podemos usar por voz para que los probéis. Otra cosa interesante, aunque no sea directamente de CarPlay, pero es útil cuando vamos circulando en el coche, no como conductor, sino como acompañante, que puede ocurrir que cuando estemos usando el teléfono móvil en una carretera de curvas, pues nos mareemos. Pues esta funcionalidad que está aquí en el menú de accesibilidad, lo que permite es activar estos puntos que veis aquí, de manera que cuando el coche se mueve, con el giroscopio del teléfono también se van a mover. Según dicen, esto va a evitar que nos mareemos. Es cuestión de probarlo. Y siguiendo con la accesibilidad, también tenemos unas mejoras en lo que son los filtros de color. Si los activamos, vemos aquí que tenemos diferentes filtros de color, escala de grises, filtro de rojo-verde, verde-rojo, azul-amarillo. Son filtros para personas con daltonismo. Eso puede ser muy útil para este tipo de personas. O por ejemplo, si tenemos algún AirTag o algún dispositivo de Apple, se nos ha caído en el coche, también nos puede ayudar a encontrarlo. Oye Siri, ¿dónde está mi Apple Watch? Buscando el Apple Watch. Está cerca. Contactando con el Apple Watch para emitir un sonido. En accesibilidad hay otra cosa también interesante para la gente que tiene problemas de audición y es el reconocimiento de sonidos. En este caso podemos reconocer tanto un claxon como una sirena. Otra cosa interesante está en los ajustes, es el modo silencio, que hasta ahora CarPlay duplicaba el modo en el que estaba el teléfono. Ahora podemos tenerlo por separado, es decir, podemos tener el silencio activado en el teléfono, pero que nos lleguen las indicaciones al vehículo, al CarPlay, o al revés. En los mapas, bueno, aquí hay una novedad que os voy a explicar después porque es simplemente cosmética, y es que han añadido una mejora en lo que son los textos para poderlos leer mejor. Pero bueno, lo que os voy a explicar es que no sé por qué siguen sin permitir hacer zoom en la pantalla con este gesto. ¿De acuerdo? Para hacer zoom tenemos que ir a apuntar al más o al menos, ¿vale? Hay otra manera de hacerlo que es con dos toques hacia arriba o hacia abajo por si queremos aumentar o disminuir la vista. ¿De acuerdo? El desplazar es igual, no cambia. Otra de las novedades es con Siri, que ahora nos da también información en la pantalla. Por ejemplo, oye Siri, ¿cómo será el tiempo mañana? Se esperan cielos despejados mañana.
Las temperaturas diurnas rondarán valores de 22 grados, con temperaturas nocturnas mínimas que serán de 12 aproximadamente. Oye Siri, ¿cuál fue el resultado del último partido del Barcelona? El Barcelona venció al Getafe por 1-0 anteayer en su partido de la Liga. Vamos ahora a las mejoras, que son más que nada cosméticas, como os comentaba antes. La primera que os quería comentar es que este botón, este icono de aquí ha cambiado, este para volver al menú con los iconos y este para volver a la pantalla con la vista dividida entre el mapa y el audio. Es un cambio muy cosmético. Lo que sí que creo que es nuevo es que ahora si mantenemos pulsado el icono se activa Siri. ¿De acuerdo? Me alegra que estemos de acuerdo. Genial. Como también es habitual en todas las versiones, tenemos nuevos fondos de pantalla, estos 4 de aquí. ¿Vale? Esto lo hacen siempre. O sea, a mí la verdad es que me da un poco igual, pero bueno, hay gente que supongo que le gustará, por eso lo hacen. Y otra de las mejoras es en cuanto a la recepción de mensajes, que ahora nos aparece la imagen de la persona que la envía si la tenemos. De Inés, hola. Después también otra cosa que han mejorado, por decirlo de alguna manera, es que en la pantalla de música de la aplicación de Apple Music la carátula es más grande. Como podemos ver aquí, esto es como se veía antes, que es un poco más pequeño. ¿Y cuál es esta novedad tan relevante que os comentaba al principio? Pues que a partir de esta versión iOS 18 ya tenemos CarPlay 2, es decir, el CarPlay puede integrar datos del vehículo. Esto es algo que ya os adelanté en uno de mis vídeos anteriores y que os dejo en la descripción, donde explicaba la nueva versión de CarPlay, CarPlay 2. En este caso, el primer fabricante en integrar datos ha sido Porsche. De momento, la versión inicial solo incorpora datos sobre la climatización del coche. Y progresivamente irán añadiendo nuevas informaciones. Desgraciadamente, como os comentaba al principio, yo no tengo un Porsche, tengo un Cupra Ateca, por lo que no voy a poder enseñaros esta nueva funcionalidad de CarPlay. Pero si alguno de los seguidores o alguno de los que está viendo este vídeo tiene un Porsche y es de Barcelona y se presta a grabar este vídeo, que me lo haga saber y vemos cómo lo podemos hacer. Esta versión de iOS 18 también incorpora funciones de inteligencia artificial, pero desgraciadamente todavía no están disponibles en España. Prometo hacer otro vídeo con estas nuevas funcionalidades en cuanto estén disponibles, ¿de acuerdo? O sea que no olvides suscribirte y activar la campanita para avisarte y no perderte el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.